Debido a las diversas necesidades educativas actuales, así como los diferentes retos educativos a los que se enfrenta México, la Secretaría General de la UNAM ha constituido el área de proyectos especiales, que está formada por un grupo interdisciplinario de expertos, que en esta ocasión presentan la siguiente propuesta para el Diplomado en Inclusión Educativa en la Educación Media Superior. No podemos hablar de inclusión educativa sin señalar que esta implica una postura crítica frente al orden social y un posicionamiento ético a favor de la justicia y de quienes viven en situaciones de desventaja social. La inclusión educativa implica una educación para la emancipación y para la paz. Se ve reflejada en una práctica docente que toma en cuenta la diversidad de circunstancias del alumnado, identifica las situaciones de exclusión que enfrentan y se dirige a articular estrategias para atenderlas y no dejar a nadie afuera ni nadie atrás. Trabaja con pedagogías y didácticas que empoderan al estudiantado y enseña maneras de vivir y organizarse encaminadas al bien común. Por mandato constitucional, la educación en México debe ser inclusiva. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la educación que imparta el Estado buscará eliminar las barreras al aprendizaje y la participación, así como evitar todas las formas de discriminación. La educación en México debe garantizar la protección y el acceso de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en condiciones de equidad. La inclusión educativa en el ámbito de la educación media superior en México no solo implica la eliminación de barreras al aprendizaje y la participación, sino también el acceso y la permanencia en el sistema educativo, independientemente de las características personales de cada estudiante. El Diplomado en Inclusión Educativa en la Educación Media Superior de la UNAM brinda una formación integral que abarca desde los conceptos básicos y marcos teóricos referentes a la inclusión educativa y a la diversidad, tratados de una manera accesible sin perder su profundidad ni complejidad. Y en ese contexto, el desarrollo de habilidades para una enseñanza inclusiva, pasando por el análisis crítico de las violencias, la inclusión y la discriminación, y las formas de prevenirlas y atenderlas en el aula y la escuela, hasta el aporte de herramientas y estrategias para que el personal educativo pueda elaborar proyectos integrales para promover los ambientes sanos e inclusivos de aprendizaje y convivencia, así como el impacto en el aula, la escuela y la comunidad. Se utilizarán las herramientas de la educación crítica que se enfocan a analizar y transformar las estructuras sociales y educativas que perpetúan desigualdades y exclusiones. En este sentido, la valoración de la diversidad, la no discriminación, los derechos humanos, la cultura de la paz y la inclusión educativa son aspectos clave para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La inclusión educativa, entendida como la posibilidad de que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad, se encuentra en estrecha relación con estos valores. El modelo instruccional para este diplomado se basa en presentar un ambiente promotor del proceso de aprendizaje a partir de una navegación en nuestra plataforma de aprendizaje a distancia que sea intuitiva y clara, procurando presentar actividades y contenidos de la manera más fluida y sencilla posible. El modelo instruccional para este diplomado se orienta hacia la atención en la experiencia de las y los participantes para promover y facilitar el aprendizaje, poniendo a su disposición en orden lógico y de forma debidamente secuenciada los contenidos, los retos, evaluaciones y el desarrollo del proyecto integrador. De forma general, se consideran los siguientes elementos. Identificación de conocimientos previos, a través de una evaluación diagnóstica para identificar las áreas de oportunidad y fortalezas. Encuadre, se presenta la temática, se ofrece el contexto, antecedentes, estado del arte o los elementos que permitan situarse y a partir de una base inicial y suficiente. En este caso, dentro del diplomado se contemplará los fundamentos teóricos, conceptuales y metodológicos de la nueva escuela mexicana y el nuevo marco curricular común en la educación media superior. Sesiones síncronas en las cuales sean un espacio de intercambio de experiencias para las y los docentes y donde además se puedan compartir las dudas específicas de las entregas del proyecto y que las y los facilitadores puedan atender los avances. Sin embargo, es importante señalar que estas no tendrán carácter obligatorio ni contarán para la evaluación. Identificación de necesidades de retomar el rol de agentes de cambio y transformación de su práctica por las necesidades del contexto al que pertenecen. Promoción y divulgación del contenido aprendido dentro del diplomado a través de los materiales didácticos de apoyo por módulo. Desafíos. Cuando se sitúa a los participantes frente a un desafío que deben resolver, ya sea en el plano teórico, metodológico o práctico, el aprendizaje se vuelve mucho más significativo y perdurable. Proyecto integrador. A lo largo de la trayectoria del diplomado tendrán la oportunidad de construir paso a paso un proyecto integrador, diseñado para dar un sentido práctico a la construcción de los aprendizajes y progresiones correspondientes, así como fomentar el trabajo colaborativo. Cierre.
se debe dar la oportunidad para que los participantes comuniquen sus descubrimientos, los obstáculos que hallaron durante su experiencia, sus áreas de oportunidad, sus fortalezas, así como proyectar por su cuenta actividades de profundización, enriquecimiento, extensión o diversificación del reto al que se enfrentaron. Perfil de egreso. Se plantea que al final del curso las y los participantes sean capaces de reconocer la diferencia entre inclusión e integración educativa, las perspectivas y actitudes que corresponden a cada una e identificar rutas y estrategias para la implementación de una inclusión educativa en los planteles y las aulas. Valorar la diversidad que existe en sus planteles, explicarse las causas de la estigmatización de las manifestaciones y subculturas juveniles, así como la identificación de los conflictos intergeneracionales por esta razón y evitar dichas conductas. Reconocer la discriminación, el estigma y la exclusión como barreras al aprendizaje y la participación, así como contar con herramientas para sensibilizar a su alumnado frente a ello, prevenirlas y atenderlas. Aplicar herramientas pedagógicas para brindar una enseñanza inclusiva a su alumnado desde la planeación hasta la evaluación. Aplicar herramientas conceptuales, procedimentales y actitudinales para impulsar una prevención de las violencias, una cultura de la paz en su plantel y aula que redunden en convivencias escolares pacíficas e inclusivas. Aplicar estrategias y herramientas conceptuales, procedimentales y actitudinales para impulsar una educación con perspectiva de género y enfoque de interseccionalidad. Implementar recursos para la construcción de ambientes de aprendizaje sanos, inclusivos y seguros como vía para la prevención de la deserción escolar. Impulsar una educación intercultural como parte de una educación inclusiva e integral de calidad. Desarrollar una adhesión ética al marco de los derechos humanos y contar con una herramienta para transferirla a su alumnado. Desarrollar proyectos integrales para la transformación de las culturas políticas y prácticas escolares y que éstas se vuelvan inclusivas. Esta propuesta para el Diplomado en Inclusión Educativa en la Educación Media Superior parte de la recuperación de saberes de las y los participantes, pero también de las sensaciones y emociones que pueden experimentar frente a los retos y cambios en la labor docente. Se promoverá la reflexión sobre las dificultades de la práctica docente para poder alcanzar los objetivos de la inclusión tanto en lo académico como en lo referente a la vida institucional, y se promoverá la generación de soluciones y alternativas de manera colectiva y el intercambio de buenas prácticas, impulsando de esta manera el trabajo colectivo y la formación de comunidades de aprendizaje. El diplomado está diseñado para estimular la argumentación reflexiva que permita avanzar en el autodescubrimiento de las personas como sujetos políticos capaces de intervenir de forma activa en las circunstancias y problemáticas sociales de su tiempo, desde el posicionamiento crítico hasta la articulación de acciones individuales y colectivas, pero especialmente en su labor como agentes educativos, y abandonar la idea de la educación como un hecho neutro y asumir la labor educativa con objetivos claros y principios humanistas propios de la nueva escuela mexicana y el marco curricular común en la educación media superior. En este diplomado, las y los docentes trabajarán de forma colaborativa a partir de un proyecto integrador para proveer ambientes sanos e inclusivos de aprendizaje que impacten en el aula, la escuela y la comunidad, así como para conocer los principios de la inclusión educativa y cómo estos adhieren con los principios del marco curricular común de la educación media superior, sus aspectos principales y cómo se orienta para modificar y transformar la práctica docente, eliminando las diversas barreras presentes en la educación media superior. El proyecto integrador se irá desarrollando a lo largo de los 3 módulos del diplomado mediante la implementación de metodologías y estrategias que fomenten el trabajo colaborativo para el desarrollo y la implementación de la inclusión educativa, con el objetivo de transformar la cultura del aula y permitir que ésta sea contemplada como un proceso permanente, continuo y sistémico. A lo largo de las semanas, las y los participantes irán conociendo los diferentes aspectos del proceso de evaluación a través de los siguientes contenidos. Módulo 1. Importancia de la inclusión. La diversidad y los tipos de diversidad en el ámbito educativo desde el enfoque del marco curricular común de la educación media superior. Conceptos básicos alrededor de la inclusión educativa, inclusión, integración, cultura inclusiva, políticas escolares inclusivas, prácticas interpersonales y prácticas pedagógicas, barreras a la participación y el aprendizaje. Enseñanza inclusiva, diversidad humana, un hecho y un derecho. Diversidad cultural, diversidad sexual, tribus urbanas y subculturas juveniles. Diversidad funcional. Módulo 2. Deconstruyendo la diferencia en el aula desde el enfoque de derechos humanos para erradicar la discriminación en el estudiantado de la educación media superior. Discriminación e exclusión. Tipos de discriminación, interseccionalidad. Perspectiva de género en la educación e inclusión. Valoración de la diversidad, tolerancia y cultura de los derechos humanos. Visibilidad, prevención y atención de las violencias. Cultura de paz y colaboración.